Entonces, ayer creo que habíamos dejado un ejercicio, que era este de aquí. Dado un número natural, escribir una función, etcétera, etcétera, que me encuentre el enésimo número primo y otra que me encuentre la posición en la que el número primo se encuentra y después hacer algunas cuentas rápidas con esas dos funciones. Quería saber si alguien consiguió hacer eso. Si pueden mostrar en el chat, por favor. Daniel ya dijo que hizo. Entonces, nos puede mostrar, por ejemplo, para ver cómo salió. Ah, era más atrás. Disculpa. Creo que era esta. No, era esta primero, ¿cierto? Opa. Entonces, creo que escribir una función que me dé los primeros n números primos. Vamos a analizar lo que él hizo, lo que Daniel hizo, ¿ok? Rápidamente, a ver. Voy a copiar y colar aquí. Ok, esto es lo que Daniel hizo. Hicimos de n resultado. Ah, ya. Él define el resultado aquí como siendo esta afirmación booleana, ¿cierto? Que significa si n está en los naturales, ¿verdad? Entonces, si el resultado es verdad y n de clon, y esos comentarios a veces ayudan bastante a quien está leyendo y quiere entender lo que la otra persona dice, ¿cierto? O inclusive para uno mismo cuando ver las cuentas, ¿cierto? Entonces, igual a 1, P igual a 1. En cuanto primo, adicionamos P a la lista y aumenta de 1. Ya. Digamos, al principio I vale 1. Si 1 es menor o igual que N, pues ya hace esto. Si es primo, lo adiciona. Y si no es primo, I vale 2. Y P vale P más 1. Muy bien. Y después... ya. Oh, mira, él utiliza el return aquí muy interesante, ¿no? Y si no, pues retorna la lista vacía. O sea, si esto no es verdad, y coloca que el resultado va a ser vacío. Y él ya están viendo que él hizo diferente de lo que yo acostumbro a hacer. Colocó el return dentro dentro del if, ¿cierto? Pero una vez que llegó allí, está diciéndole a la definición que termine aquí en este local. Vamos a ver. Entonces vamos primero, digamos, vamos a colocar los primeros primos de -1 y me da la lista vacía de -1.5, de 1.5, 0, todo perfecto. Y queríamos saber de 7. Los primeros 7 primos. Entonces, claramente va a funcionar, ¿no es cierto? Rodrigo aquí también lo hizo. Lo hizo de otra forma. Si ustedes están viendo los comentarios, lo vemos ahí mismo. Ok. No, pues... ya. ¿Cuál era la pregunta? Los primos menores iguales que n. Perfecto, sí. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, Giovanna también está correcto. Lo que hizo Rodrigo, creo que también está correcto. Porque ya colocó 2 en la lista de primos. Y en cuanto i es menor que 1, y vale 0 al principio, también va a contar la misma cosa, ¿no? Lo hizo sin comprobar nada. ¿Cómo así sin comprobar nada? Ya, sin verificar si n es natural y tal, ¿cierto? Déjame ver. Este es el de... Está perfecto también.
Y vamos a ver el de otro. Bueno, aquí solamente tengo que retirar estas. Son los tres que me mandan, ¿sí? Mandaron aquí en los comentarios. Muy bien. Perfecto, ¿no? Los tres programas funcionan. Ven que ustedes pueden ver que se puede hacer siempre de maneras distintas. Giovanna, por ejemplo, utilizó el for en lugar de utilizar while. Daniel utilizó while. Y Rodrigo utilizó while también. ¿Está muy bien? Es eso, correcto. Y una vez que tenemos crear la lista de los primeros 50 números primos, eso va a hacer L igual a primeros primos de 50. Y de los cuadrados es aquel estilo que habíamos dicho antes, ¿no? Entonces yo hice también diferente, ¿no? Aquí está la forma como yo lo hice. Entonces, si n no es tan naturales o es menor que 1, la lista es vacía, ¿no? Este n menor que 1 o n diferente de 0 es la misma cosa, pero bueno, igual a 0 va a ser la misma cosa cuando n, en fin. Después, Víctor, perdón, no sé si... más o menos del idea con este range. Sí. Sí, Víctor, no sé si me Dime. escuchás. Te escuchamos muy, o por lo menos yo, no sé si todo el resto, muy cortado. Tal vez es la conexión ahí donde estás, que no vas a poder hacer mucho, pero bueno, solo avisarte que por ahí te escuchamos un poco cortado. Si alguien no contesta es porque vemos bien la pantalla sin problema, pero escuchamos un poco cortado. Ok, disculpen. Para mim também tá um pouco cortado aqui às vezes, viu, Vitor? Ah, ya. Sí, Pero, debe ser la conexión de donde estás ahora. Sí, debe ser. Pero hasta aquí sí llegaron a escuchar lo que dije, ¿no es cierto? Sí, se escuchó. Solamente se iba cortando un poco las palabras a veces, pero estuvo bien. Ya, disculpen. Voy a intentar hablar más largo, ¿no? Más lento para ahora ver. justo se escucha bien, pero por ahí cada tanto se va un poco. Sí, a rato se corta. Sí, yo vi esta conexión es muy mala. Eso. En fin. Bueno, esta es la solución que yo le puse. Y aquí para los cuadrados. Sí, las soluciones voy a disponibilizarlas después. Voy a pasar todo para se me olvidó, para Ricardo, y de ahí, y él lo pone en internet, yo creo. O sea, él ya disponibilizó los slides, los PDFs, sin las soluciones. Yo le voy a pasar con las soluciones para que después sustituya, ¿ok? Bueno, y después había otra, ¿no es cierto? Con while, que yo había pedido para hacer estas cosas. Ya voy a mostrar las soluciones porque en realidad de la clase, si no, nunca vamos a terminar la clase. Miren, Daniel nos mandó aquí la solución del enésimo primo. Voy a copiar. Esta es la respuesta de Daniel en relación a los primos. Enésimo primo. Entonces me da, miren, lo hizo inteligente, ¿no? Si n y k va a ser el enésimo primo, y la respuesta es p más ya, p de n va a ser k, ¿no? ¿No es cierto? En 5, por ejemplo, el quinto primo quinto primo
es 11. Ya nos coloca de esta. Es un string, en realidad, es un texto, no es un valor booleano. ¿Okay? Más está correcto, muy bien. Es eso. Y las otras funciones que conseguiste hacer. Aquí está, el PN inverso del primo. Muy bien. También lo hizo, vemos aquí. Ay, no lo copié. Espera. Es la respuesta de Daniel sobre el inverso del primo y utiliza justamente si el número, veamos. Entonces voy a colocar esta pantalla aquí al lado. El while, ¿no? Vamos a analizar esto aquí. Este while que nos dice que estos dos bloques están dentro de este while. El while es todo esto. El while tiene dos instrucciones. Esta primera instrucción, el if, y esta segunda instrucción que está aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace esta primera instrucción? Que si i es primo, lo contamos aquí en P. P va contabilizando los números primos, entonces. Y el i, bueno, va aumentando de 1 en 1 aquí. Y cada vez que es primo, P va a aumentar. De esa forma, en P estamos contabilizando los primos hasta que lleguemos a N. Y cuando llegamos en N, entonces P me va a decir cuál es la posición en N. Las están al revés de lo que estaríamos acostumbrados a decir, ¿no? N es el primo y P es la posición en que ese primo N está. ¿Ya? O sea, P índice P igual a N en este caso, ¿no? Y vamos a hacer un test para ver si funciona. Y ve, y nos responde justamente N igual a 1 y P1 es igual a 2. ¿No? Perfecto. ¿No? La respuesta nos la da de esa forma. Esta coma, están viendo, esta coma es un separador, es como si me estuviese dando la respuesta en una N-upla, ¿no? Un par. Esta respuesta y esta respuesta. Es lo que nos da. ¿No? Perfecto, muy bien. Esa es la idea. Vamos a continuar aquí. Ok. Después calcular los primos en esas posiciones. Bueno, aquí tienen como yo lo hizo. Si quieren hacer un print screen de esta tela mientras hasta que sea disponibilizada, por ejemplo, yo lo hice el enésimo primo. ¿Cómo lo hice? Primero, si n no es primo o cero, entonces es falso. Si no, entonces P vale 1 y P va contabilizándome los primos. Este es el enésimo primo, claro. Utilicé aquí una función next prime, que es el próximo primo. En lugar de ir yendo un número por número, si en lugar de ir número por número, como ustedes hicieron, bueno, yo usé esta otra función next prime. No me acuerdo si yo les di esa función, pero es una función para ya saltar directamente al próximo primo, ¿cierto? De esa forma, vamos saltando de primo en primo. J va de 0 hasta n-1, entonces avanzamos n-1 veces, n veces, quiere decir, hasta llegar al primo P. Y el inverso del primo, también vamos saltando de primo en primo, n va aumentando de cada vez, de tal forma que tomamos un primo, está en posición tal, y así sucesivamente hasta llegar a la posición del primo P que está aquí. ¿No es cierto? Y utilicé el comando isPrime para saber si es primo también, ¿no? Y bueno, y estas son las respuestas. Por ejemplo, el décimo primo es 29, el primo 541, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa que es
cómo se guarda toda la sesión. Entonces, digamos que ustedes hacen alguna cosa aquí. En fin, van haciendo las cosas y quieren guardar todo lo que hicieron en su sesión de Sage. ¿Cómo pueden hacer eso? Utilizando este comando, log start, -o y primos entre aspas. ¿Ok? ¿Qué es lo que ese -o que está aquí? Lo que hace es que guarda los outputs también, las salidas y las entradas, ¿no? Vamos a hacer eso aquí ahora. Como ejemplo, log start, o y entre apóstrofes primos. ¿No? Y pronto, y listo, está salvado, guardado, ¿no? ¿Cómo lo vemos eso en el computador? Él graba en el local donde Sage se encuentra. Y normalmente el local donde Sage se encuentra es una cosa que todo el mundo... Yo vi, mis alumnos siempre preguntan, no entienden, etc. Es en este computador. Yo me voy al disco C, ahí me voy a usuarios y voy aquí a mi usuario, ¿no? Donde yo estoy trabajando. ¿Aló? ¿Está todo bien? Sí, te estamos escuchando perfecto ahora. Ya. Y bueno, entonces ese archivo que salvé tiene que estar aquí en alguna parte. Aquí. Es este. Creo que es este o es este. Bueno, no sé, uno de los dos. Es que si yo ya lo había salvado nombre, bueno, yo lo voy a abrir con un notepad, ¿no? Porque como le llamé primos, no sin extensión ni nada. Ven, aquí es lo que hice. Hicimos justamente eso, primos n, pedimos esto de vacío, pedimos esto, ve y me completa, ¿no? 1.5 es un número real, etcétera, etcétera. Inclusive, mira, tenemos funciones que me devuelven el valor real de un texto, por ejemplo, ¿no? Interesante, cosas que se aprenden aquí. Y todo esto es lo que hice en esta sesión, ¿no? Lo que fui haciendo con ustedes y todo más. Hasta, es lo último que hicimos fue esto, ¿no? Inverso de primo de 3. Aquí ven con out. ¿Da para ver o está muy pequeño? Yo acá lo veo bien. Y bueno, y de esa forma van apareciendo las cosas. Y miren, si yo coloco aquí A igual a 3, y después vuelvo a abrir ese archivo, aquí. Aquí. ¿Ven? A igual a 3. Aparece aquí. O sea, ustedes abrieron el log start y en cuanto usted no sale de esta consola, él va a continuar salvando en aquel archivo. Hasta que, si yo hago quit aquí, voy a salir completamente de mi sesión y tendría que abrir otra sesión. Y una vez que hice eso, en principio, entonces él termina de grabar las cosas allí. Ahora, claro, como hice, o sea, esa cosa, voy a tener que abrir otra sesión de Sage, ¿no? Entonces, esa es una forma de grabar todo lo que uno tiene. Exactamente, salva como texto y no en Sage, sino en el directorio donde él se encuentra. ¿Y cuál es el directorio donde el Sage se encuentra? Es el directorio que les mostré, su directorio, digamos, la raíz de su directorio, o sea, dentro de C, dentro de, ¿cómo era? Ya ni me acuerdo, nunca me acuerdo. Dentro de C, dentro de usuarios y en su usuario, ¿no? Es en ese local que usted se encuentra, ¿no? Una forma también de saber en qué directorio usted se encuentra, voy a crecer la letra aquí. Ahí. Una forma de ver en qué directorio usted se encuentra es haciendo esto. Eso me da el directorio, todo el directorio donde usted está, ¿no? Entonces, son justamente todos los archivos, ¿ve? Y aquí en algún lugar tengo documentos, mis documentos. Documents, aquí está, documents. Entonces yo puedo hacer también, puedo entrar dentro de documents, inclusive coloco tab para que él me complete, el computador me completa, y ya me encuentro en ese nuevo directorio, cambié de directorio, ¿ve? Eso es importante porque
cuando usted está trabajando con Sage, salvar las cosas en el directorio de raíz va a dar mucha, no es organizado, ¿no es cierto? A mí me gusta organizar, inclusive creé aquí una, ¿cómo se llama? Eso no es, en portugués es pasta, en español es un local, ¿no? Carpeta, la carpeta de Sage, donde tengo todos no, los archivos de Sage, donde yo hice algunos testes aquí, ¿no? .text, txt, .sage, de aquí a poco ya voy a explicar lo que eso significa, y no es esta clase aquí. Ok. ¿Qué pasó? Aquí es el ejemplo, ¿no? Log start, como expliqué, inclusive les mostré, aquí. ¿No es cierto? Entonces, como ya dije, va a salvar un archivo con este nombre que va a ser grabado en su computador. Bueno, yo había hecho solo esas cosas, ¿no? Ahora, otra cosa que podemos hacer también es salvar las cosas en un editor de texto, ¿no? Ustedes crean un editor de texto, por ejemplo, creamos esto aquí en un editor de texto y en la sesión de SageMath llamo ese archivo y el Sage va a ejecutar todo lo que está en ese archivo. Vamos a ver con un ejemplo aquí. Entonces yo entré en esta carpeta de Sage, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir este de aquí, collapse.sage. Entonces, nos quedamos sin internet. ¿Alguien está me escuchando? No, acá te escuchamos bien, te quedaste sin luz. Sí, ¿qué pasó? Abre la puerta, por favor. Bueno, pensé que estaba sin internet. En la oscuridad. Sí. Pero no veo nada, no veo nada. Ahí volvió. Ahí volvió. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué es lo que yo hice aquí, no? Hice ese archivo collapse.sage en un editor de texto. Entonces, creé que creé este otro archivo. ¿Qué es lo que hice? Con n vale 3n más 1 sobre 2, si n es impar, ¿cierto? Y bueno, aquí por ejemplo f de 7, f es igual a 11, f de 11 16, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos números es lo que llamamos la secuencia, ¿sí? O sea, hasta que llegamos en el número 1, porque por lo menos todos los números que fueron testados hasta hoy siempre llegan en el número 1 y la conjetura es que ese número siempre da 1. Entonces, en el archivo collapse que les mostré, definí eso, ¿no? La función collapse de n que me da, si n es par, el resultado es n medios, y si no, entonces n es impar, el resultado es 3n más 1 sobre 2, y la secuencia de collapse me crea la lista de imágenes, ¿no? Primero colocamos el número m, que sería n, y ese m que va siendo modificado, hago collapse de m, guardo en m, y adiciono ese m en la lista en cuanto m sea mayor que 1. O sea, cuando m vale 1, pues acabó la historia. ¿Y cómo hacemos eso? En Sage, entonces yo salvé dentro de esta carpeta, dentro de la carpeta Documents Sage, ¿cierto? Y con el Sage hice cd de tal cosa, entonces ya estoy en ese local, ¿no? Entonces, yo nunca me acuerdo cómo es el comando. Aquí está, load, paréntesis, y el archivo entre aspas, ¿no? Load, paréntesis. Bueno, por ejemplo, si ahorita hago collapse de alguna cosa, pues SageMath no va a reconocer porque esa función no existe. Ahora, si llamo ese programa, yo le llamé collapse.sage, ¿no? Si ustedes le llaman el nombre que le den, pues colocan.
y él ejecuta todo lo que está ahí dentro. Eso quiere decir que ahora si escribo esto, ya me va a dar el resultado. Si escribo la secuencia de collapse, creo que dice así. No es así. ¿Cómo definí la secuencia de collapse? Así. Ya me da la secuencia de collapse de 3, como les expliqué antes. Entonces, eso también es una cosa bien interesante de poder ustedes grabar, digamos, las funciones que van a utilizar en un archivo con extensión .sage, ¿cierto? Y después llamarlo con load. Y ejecuta todo lo que está ahí dentro y pueden continuar trabajando en lugar de copiar y colar, ¿no? Copiar de ese lugar y colar en Sage o Sage. Bueno, aquí es lo que les había mostrado, cómo saber en qué directorio se encuentran, porque muchas veces también usted hace load, no encuentra porque está en el directorio equivocado. Pero si usted con el Sage entra en el directorio donde grabó las cosas, va a funcionar todo perfectamente, ¿no? Eso es lo que les había mostrado. Y otra cosa es la instrucción open también. La instrucción open es para grabar las cosas. Lo que hicimos antes, llamar una cosa que estaba en el computador para que lo ejecute en Sage. Ahora podemos ejecutar una cosa en Sage para que me lo guarde en el computador. Y eso es usando open y write. ¿Ya? Estas por ejemplo, con la letra R, archivo para escribir y X para crearlo nuevamente y comenzar a abrir en ese archivo, y A para escribir y colocar las cosas al final del archivo. Les voy a mostrar aquí ahora. Vamos a hacer solo un caso, ¿ya? Por ejemplo, entonces, aquí está. ¿Qué es lo que hice yo? Entonces, la definición de la función de collapse, de la secuencia de collapse, y definí otra función que se llama grabar datos de A hasta B. ¿Qué es lo que hace? Primero, defino A como open de este archivo, de open de datos.txt, ¿no? Aquí ya le coloqué el camino. Entonces, como le coloqué este camino, tal vez debería colocar así. Ahora, ¿por qué? ¿No? Porque en este momento en Sage yo entré dentro, estamos dentro de la carpeta de Sage. Entonces ya no necesito colocar el camino aquí. ¿Ya? ¿Cierto? Y claro, acabé de modificar este archivo. Entonces tengo que llamarlo de nuevo para que lo ejecute nuevamente, porque lo que él ejecutó es lo que el Sage conoce. Ahora lo cambié y lo ejecuto de nuevo. De esa forma, aquí, grabar datos me va a abrir. Cuando lo llame, va a ejecutar lo que está aquí. ¿Qué es esto? Abrir ese archivo en el formato A, que era adjuntar archivos aquí dentro. Por el momento, este archivo datos.txt no existe. ¿No? Datos.txt no existe. Yo lo apagué ahora poco. Entonces, para n, en este intervalo de A hasta B, escribo la secuencia de collapse de n. M va a ser la longitud de la secuencia de collapse menos 1. O sea, si comienzo en 3, después aquí está. ¿No? Por ejemplo, si comienzo en 4, me da 5, ¿no? Esta cantidad de elementos. ¿Ok? Entonces, M va a ser eso, y en ST, esta otra, escribo este string, que sería primero string de n. ¿Quién es n? N es el valor que se encuentra aquí en el intervalo, una flechita, y después el string de m, que es la longitud de la secuencia de collapse de ese número n. Es una instrucción para saltar a la línea, ¿vale? O sea, me escribe esto y salta para la próxima línea. Y después escribo esto aquí, write, de esta cosa en A. O sea, en A estoy escribiendo todas esas cosas. Y después yo cierro A. Y al cerrar A, estoy grabando las cosas que están dentro de A en este datos. Es más o menos así como funciona. Por ejemplo, si escribo grabar datos de
1 hasta 5, pues ya lo hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Entonces vamos a buscar aquí. Datos.txt, ¿ves? Me grabó los datos de 1 hasta 5, entonces él escribió esto que está aquí. Más. ¿Ven? Para 1, la secuencia de colas tiene 0 elementos, o sea, porque ya estamos en 1. Para 2 es 1 elemento, para 3 es 5 elementos, para 4 es 2 con flechitas. La utilidad de eso es que usted puede hacer alguna cosa en Sage y ya ir grabando en un archivo texto para que después usted pueda analizar. Lo voy a cerrar. Y el hecho de que aquí, ¿dónde estamos? Abrí 2 veces. El hecho de que aquí abrí el archivo en el formato A es abrirlo para ir introduciendo datos después de la última información. O sea que si yo hago esto de nuevo, desde 5 hasta 10, no va a apagar los datos anteriores, sino que va a continuar en 5 y escribir hasta 10. ¿No? Si abro de nuevo el archivo, ven, ahora tiene los datos hasta 9, ¿no? Dependiendo de lo que hicimos en el curso. Bueno, lo tengo que cerrar, claro, para que él pueda escribir encima. Y puedo ir de 10, por ejemplo, hasta 100. Y así por delante. Entonces, ve, ya lo tengo aquí hasta 100. Es una forma de ir grabando los datos en el computador, en un archivo texto. ¿Y cómo es la instrucción? Es esta, ¿no? Abrir primero el archivo, ¿no? Con la extensión txt en el formato A para usted ir pudiendo escribir después, ¿no? Si escribe con las otras opciones, yo les aconsejo de verificar en Sage, ¿no? Que es cómo se puede hacer, cómo funcionan las otras opciones. Pero aquí era solamente para mostrarles cómo funciona eso. Abrir con Open, Write para escribir dentro de eso que abrieron, cualquier letra, ¿cierto? Y después cerrarlo para que se graben las cosas en este archivo. Al final. Y lo coloqué en una función para yo ir solamente modificando estos valores y voy modificando el archivo, ¿cierto? Es bien interesante. Aquí hice unos ejemplos y cuando abrimos llegué hasta 9.999. Y claro, no encontré ningún padrón, alguna cosa que pueda hacerme útil. Entonces, era solo para este curso, ¿no? Aquí está el ejercicio que de nuevo voy a dejar mejor como tarea para casa, ¿ya? Para n igual a 13. Entonces, como ya vieron, ¿no? Hicimos la secuencia de collapse, de un número. Para 13, por ejemplo, es 13, 20, 10, 5. Y yo quiero que eliminen los elementos pares de esta secuencia y solo consideren los impares. Una función collapse imp que me la imagen la imagen por la función de collapse de un número, pero si es par, me lo calcule el próximo, hasta llegar al primer impar. Entonces, collapse imp va a ser la función de collapse, que un número impar me va a entregar otro número impar. Y la secuencia de collapse impar que va a aceptar como argumento en collapse de. Y para entrenar, creo que ahora está lento, para entrenar estos open, write, load, tal, escriba todos estos programas aquí en un archivo llamado collapse. Y aquí me equivoqué, es collapse.sage. Aquí tiene que ser .sage, porque para que Sage lo ejecute con el comando load, la extensión tiene que ser Sage. ¿Ok? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, te escuchamos. María. Está un poco cortado, pero te escuchamos. Jesús. Aquí la extensión es Sage. ¿Dio para entender? Sage. Extensión. Aquí me equivoqué. ¿Cierto?
Sí, sí, te escuchamos. Que sea el tipo de archivo. Entonces, sí, sí. Para usar el comando load, tienen que llamarlo con la instrucción. Después, función Ahora, Víctor, para no te escuchamos bien las instrucciones. de los pares n y m de aquí, ¿no? De las secuencias de collapse impact. N y el tamaño. Okay. Después, de A hasta B. Sí. La función grabar datos de A hasta B ya la vieron, que graba el número n y el tamaño de la secuencia de collapse. Ahora quiero que graben el número n y el tamaño de la secuencia de collapse de elementos impares de esa secuencia. ¿Okay? Entonces, para los números impares n únicamente. Entonces, n varía de A hasta B, n es impar y m es el número de elementos impares de la secuencia de collapse. ¿Dio para entender ahora? Sí, sí, era el principio cuando dijiste cómo usar la función, la instrucción load, se había cortado mucho. No sé si los chicos les pareció bien. ¿Todos escucharon? Sí, sí, sí. Ok. Bueno, muchas gracias. Las próximas telas son las... ya no las voy a pasar. Es la respuesta, ¿no? Vamos entonces ahora, yo creo que podemos hacer más. Es importante que intenten hacer eso ahí, porque eso de load, de write, de open, es bien complicado. Muchas veces no funciona y hay que tomar en cuenta que en qué lugar se encuentra el SAGE, entrar en el directorio correcto para que las cosas funcionen bien. Y cualquier duda, pues mañana podemos conversar un poquito sobre eso. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar entonces con la aula 3, propiamente. Sobre las variables, funciones como normalmente x cuadrado más y cuadrado, etc. ¿Ya? Por ejemplo, aquí yo definí f igual a cuadrado, pero tenemos un error porque a no fue definido, ¿no? O sea, si yo comienzo de 0 aquí y a no vale nada, pues f igual a cuadrado no tiene sentido. Tenemos que definir las variables, ¿no? Si escribo var y a entre apóstrofe, estoy diciéndole a SAGE que a va a ser una variable a partir de ahora. Entonces, si escribo g igual a al cubo y después pregunto quién es g, va a responderme a al cubo. A la variable x es la única variable que ya viene predefinida como variable global. O sea, es la única que ya existe, de hecho, que no necesitamos definir. Pero si vamos a usar otras variables, entonces las otras variables tienen que ser definidas. ¿Qué podemos hacer con eso? Por ejemplo, podemos definir varias variables al mismo tiempo. Var, ¿no? Paréntesis, apóstrofe, x, y, z, con ellos, o con comas, o con corchetes, o cada una individualmente también funciona, o así, en fin. Cuando quieren definir variables, cuando quieren definir varias variables, hay varias formas de hacerlo y con el mismo resultado, ¿no? Aquí, por ejemplo, definir las variables n, x, y, z, z. Entonces, de nuevo, no necesitas hacer una única letra. Puede ser una combinación de letras. Esa la va a entender como una letra solamente. Entonces, escribí f igual a x a la n, y a la n, z a la n. Punto y coma quiere decir que terminé esta instrucción. Ahora le pregunto, ¿quién es f? Y me responde que es justamente esto que está aquí. ¿Ok? Podemos también hacer cambios de variables dentro
de la función sin alterar la función. O sea, a f de n igual a variable sigma, la letra n me la va a cambiar por sigma. Sin embargo, f continúa valiendo la misma cosa. Eso dice solamente en este lugar, ¿no? Podemos utilizar una letra n igual a la variable sigma. ¿Qué quiere decir eso? Que la variable sigma está guardada en n. Entonces, si escribo n va a escribir sigma en su lugar, va a calcular con sigma en su lugar. F, claro, como fue definida antes, no entiende ese cambio y continúa escribiendo n aquí, por ejemplo. Puedo llamar de variables cosas que son otras cosas, ¿no? Por ejemplo, QQ, perdón, es los racionales. RR es los reales. Si escribo así, estoy diciendo que transforme esto, que ya estaba predefinido como variables. O sea, no me da error. Si alguna cosa ya existe y lo cambio, lo defino de otra forma, pues Sage lo va a entender perfectamente. Claro que no es bueno utilizar estas cosas para variables si ya están predefinidas para otras cosas, porque a veces necesitamos de los racionales, de los reales, ¿no? Por ejemplo, una vez que definí como variable, puedo escribir q al cuadrado, comando la instrucción restore, está de aquí, para restaurar el valor original de una variable. ¿Okay? Podemos también, otra cosa que podemos hacer es resolver ecuaciones con la función solve, ¿no? Aquí, por ejemplo, definí var de y, para que y sea una variable, y le pido para resolver esta ecuación. Vean que cuando escribo la ecuación tengo que colocar igual, ¿no? Que es de comparación. Vamos a hacerlo aquí. Entonces defino la variable y le puedo pedir que me resuelva y potencia 4, ¿cómo era? Menos 1. En la variable y. ¿No me equivoqué o me equivoqué? Está resolviendo, creo. A veces se pone lenta también. Y me respondió, ¿eh? Demoró un poco, pero respondió. Vean que aquí no puse igual a 0, ¿no? Si voy a escribir la ecuación completa, tengo que escribir igual, ¿ya? Entonces, resolver y potencia 4 menos 1 igual a 0, o si escribo así, automáticamente Sage entiende que es igual a 0, ¿ya? Y bueno, podemos colocar funciones más complicadas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, coloqué S igual a esta solución. Entonces, S es de todas las soluciones juntas, ¿no? Si escribo S de 0, la primera solución es Y igual a I. La segunda solución es Y igual a menos 1, etc. Pero si quiero solo el valor numérico de la solución, entonces escribo S de la posición de aquella solución, punto right, me va a dar el lado derecho de esa solución, de esta igualdad. Entonces, el lado derecho es I, por ejemplo. Puedo inclusive pedir que resuelva expresiones así, ¿cómo se llama? Con variables, ¿no? Le puedo decir entonces, por ejemplo, que me resuelva la ecuación ax al cuadrado más b veces x más c en la variable x. Y claro que va a dar error. ¿Por qué da error? Porque a, b, c no son variables todavía, ¿no? Las defino como variables y le pido para resolver, me resuelve en función de x con a y b y c variables. ¿Ven? Me da aquí no sé si ustedes le llaman fórmula de Biot o fórmula de Bhaskara, no sé. Pero en fin, es la solución de la ecuación cuadrática, por ejemplo. No, me equivoqué. Es aquí. ¿Alguna duda? Y se pueden hacer muchas cosas con las variables. Aquí hay alguna cosa en el chat. Cosas bien complicadas, pero no siempre, ¿no? O sea, polinomiales. Es solo practicar. Le puedo pedir que me resuelva una ecuación de quinto grado. Y me resuelve así. Qué extraño.
¿sí? Porque no tenemos una solución por radicales para una de quinto grado, pero para una de cuarto grado sí. De cuarto grado ya me va a dar la solución. Puedo preguntarle cuál es la solución en la posición 0, porque así no se entiende nada, ¿no es cierto? Bueno, esa es la solución, con raíces cúbicas y todo más, ¿no? O sea, de ese tanto de complicadas, tan complicadas cuanto nosotros sabemos resolver. Sage lo va a conseguir resolver, claro, a su manera, ¿no? Porque a veces da para simplificar, no siempre. Pero esa pregunta es interesante y practica, ¿no? Porque responda esto. ¿No? Me da, por ejemplo, si le puse esta ecuación, ¿no? Si defino f de esta forma, expand, f expande eso, entonces f va a ser la ecuación completa y le puedo pedir para que resuelva f ahora. Entonces, por ejemplo, él consigue factorizar. Si se puede factorizar, consigue factorizar. Si no, me da las expresiones algébricas, ¿no? De esa solución, por ejemplo. Interesante, ¿no? Otras cosas que se pueden hacer es, por ejemplo, resolver aquí un sistema 17 por x más 11y igual a 2021. Recuerde que si no es igual a 0, tenemos que colocar el igual de comparación para colocar la ecuación. Aquí en las variables x, y, le pido, por ejemplo, y me da x y y en función de un parámetro, ¿no? Pero también le puedo pedir a Sage que asuma que x es entero, asuma que y es entero. Entonces, assume me sirve para colocar restricciones en las variables. Entonces, asumir x entero, y entero, resuelvo y me da la solución de la ecuación diofantina, por ejemplo. Y la función reset entre paréntesis, sirve para resetar todos los datos que yo tengo sobre las variables. O sea, si yo definí una variable, me lo receta y se olvida que definió esa variable. Por ejemplo, reseté aquí, escribo y, me dice que y no fue definido. Lo tengo que definir de nuevo, asumir, por ejemplo, que y es entero. Y si quiero recordar qué es lo que estamos asumiendo, puedo colocar el comando assumptions, entre paréntesis, después, y la única asunción aquí es y es entero. Y forget solo sirve para olvidar esas asunciones. Sí se puede resolver ecuaciones sobre cuerpos finitos, sí se puede. Eso vamos a ver mañana, ¿ya? Sobre cuerpos finitos. Pero es interesante tu pregunta también, ¿no? Es muy interesante tu pregunta. Inclusive, yo no... Ahorita no me acuerdo cuáles son los comandos PS, pero en realidad no sé. Pero hasta mañana ya te lo averiguo bien, ¿ok? No sé si lo hice o no lo hice, pero creo que, bueno, en cuerpos finitos va a ser fácil, pero voy a ver si hay un comando específico para eso, ¿no? Bueno, y también se puede pedir las multiplicidades de las raíces, ¿ya? Las multiplicidades de las raíces, por ejemplo, escribo f aquí, si le pido para resolver, me da las raíces. Si quiero que me dé con sus multiplicidades, tengo que colocar multiplicities igual a verdad, ¿no? Estoy pidiendo que me ponga las multiplicidades. Entonces me va a dar las soluciones, primero en una primera parte, y aquí las multiplicidades, ¿no? La solución igual a menos i, multiplicidad 1, y multiplicidad 1. Igual a 1, multiplicidad 5, y así. Y también podemos resolver inclusive inecuaciones, como aquí, ¿no? Resolver esta inecuación en x, y me da los respuestas. Claro que tampoco podemos colocarle cosas muy, muy complicadas que no vas a saber hacerlas, ¿no? Una interesante, esta fin root, ¿ya?
Ustedes le ponen la ecuación y le colocan fin root y un intervalo y me va a dar la respuesta en ese intervalo. Si hay varias respuestas, me va a dar solamente una solución. Y es una aproximación numérica lo que el SAGE hace en este caso. Entonces, aquí sí podemos colocar una cosa bien complicada, exponencial de x. Tal. Aquí, por ejemplo, yo coloqué x cuadrado igual a seno de x y que me encuentre una solución entre 0 y 2, me da la solución 0. Pero si le pongo entre 0.5 y 2, me da esta otra solución. O sea, hay varias soluciones. Pero si yo lo pongo de 0 a 2, me encuentra solo una. De entre 1 y 5, por ejemplo, me da esta. Entre 1 y 10 me da esta otra, ¿no? Yo no tengo un control para que me diga, me va a dar la menor, ¿no? Utiliza un algoritmo numérico para encontrar una solución, ¿no? Creo que debe ser el método de Newton, ¿no? En fin. Y es interesante porque de esa forma podemos encontrar las raíces. Yo creo que se acuerden de esto porque la tarea va a ser con esto, ¿ya? La próxima tarea. Podemos manipular también ecuaciones M como siendo esto todo. Entonces vean aquí, este igual es una asignación, este es de comparación. Entonces, ¿qué es todo? De aquí me lo coloca en M completa, con lado izquierdo y lado derecho. N va a ser esta ecuación completa, con lado derecho y lado izquierdo. Le puedo pedir para resolver ese sistema en las variables x, y, y me va a dar las soluciones, ¿no? De este sistemita. No es muy complicado en este caso, ¿no? También puedo manipular. Lo interesante es que usted puede manipular también estas ecuaciones, ¿no? 2m menos cuadrado. Cuando hago esto, me manipula lado izquierdo con lado izquierdo, lado derecho con lado derecho, ¿cierto? Y lo escribió así. ¿Se acuerdan de expand? Expand me expande la expresión. Factor me factora la expresión. Entonces, esta expresión que está aquí simplemente me la sustituyó y la dejó tal cual. Si yo la quiero expandida, la tengo expandida. Si yo la quiero factorizada, factorada, no sé si es factorada o factorizada. Me lo deja también de esa forma, ¿no? Puedo hacer sustituciones. M.substitute, X igual. Entonces, en M voy a sustituir X por 5 menos Y y me lo sustituyo. Y le puedo pedir para resolver esta nueva ecuación en la variable Y y me encuentra las soluciones. O sea, hay varias cosas que se pueden hacer con las funciones. Inclusive se pueden comparar ecuaciones unas con otras, ¿no? Claro que tengo que colocar paréntesis porque no hay aquí orden de preferencia, ¿no? Entonces, comparé esta ecuación con esta, o esta ecuación con esta ecuación, etc. Cosas simples, porque cuando lo complicas un poco, si no le pides a SAGE que lo expanda o que lo factore y tal, si no está exactamente igual, no va a funcionar. También puedo definir una función así, ¿ve? Este f ya no es una función, es una ecuación, ¿no? Que tiene lado derecho y lado izquierdo. Y le pregunte cuáles son las variables, me va a decir cuáles son las variables. Y otra cosa interesante también es que podemos escribir una expresión, colocando LaTeX va a dar la expresión en LaTeX, ¿no? Por ejemplo, aquí definí A y B como las variables alfa y beta, entonces A es alfa, B es beta, F va a ser seno de A más coseno de B, más como A es alfa, entonces en realidad F es seno de alfa más coseno de beta, y si yo escribo LaTeX de F, me va a dar la expresión aquí en LaTeX, ¿no? Entonces a veces está uno trabajando con SAGE y después quiere transferir para LaTeX, uno puede hacer esto también, después copiar y colar, por ejemplo, ¿no? Otra cosa importante es gráfico de funciones, ¿eh? Pues, plot, por ejemplo, plot a función, el valor mínimo de X, el valor máximo de X y algunas opciones que vamos a ver tal vez, ¿no? Si coloco, por ejemplo, plot de X cuadrado, me va a dibujar esta función, pero siempre en el intervalo menos 1, 1. El intervalo padrón es menos 1, 1, a menos que ustedes cambien el intervalo de definición. Por ejemplo, de menos 1 a 1 va a ser esta función, ¿no? Menos 1.5 y 2 va a ser esta función. Menos un medio, valor absoluto. ABS es valor absoluto de X menos un medio. Entonces me va a dar esta función entre menos 1 y menos 1.5. Y va a colocar el intervalo de Y de acuerdo a los valores de la
función, ¿ok? Diferente, digamos, los tamaños verticales y horizontales no son iguales, ¿no? Y hay otras opciones que ustedes colocando plot interrogación van a ir descubriendo. No da para aprender eso en 5 segundos, ¿no? En 5 minutos. Lo importante es plot de la función, el intervalo, ¿no? Y después tenemos otras funciones. Aquí, por ejemplo, le coloco el color igual a vermelho, red, entre aspas. Thickness es para la espesura, igual a 3. Entonces me lo puso más espeso, por ejemplo. Y de color rojo, ¿no? El ejercicio que yo quiero que hagan es encontrar todas las soluciones de exponencial e de valor absoluto, e potencia valor absoluto de x igual a 5x seno de 2πx, ¿ya? ¿Cuál es la idea de esto? Voy a pasarlo medio rápido, ¿no? La idea, esto aquí está, a ver, déjame. ¿Cómo se accesa al gráfico de la función A? Les voy a mostrar aquí, ¿por qué no? Plot de x al cuadrado, bien simple, ¿no? Y Sage lo que va a hacerlo, va a abrirlo en otra nueva ventana. Y tenemos aquí, en esta ventana, el dibujo. No está grabado en ningún lugar. Hay que grabarlo. Entonces, salvar como, y ahí, si ustedes necesitan de ese gráfico grabado en algún lugar, pues lo graban en el lugar que deseen. Si aquí hago esto, desapareció, ¿no? Eso es lo más básico sobre gráfico de funciones. Otra cosa bien importante, por ejemplo, para el ejercicio que tienen que hacer, ¿no? Aquí coloqué f igual a exponencial de valor absoluto de x, g igual a 5 veces x de seno de pi x. Para encontrar todas las soluciones, como es una función complicada, no tenemos una solución algebraica, tiene que ser una aproximación numérica. Entonces tenemos que usar, ¿cómo se llama? Esta instrucción que les había dicho que tienen que acordarse, FinRoot, ¿no? Aquí van a colocar la función entre paréntesis, o si definen f igual a esto menos aquello, o f igual a esto menos igual a esto, en fin, la función punto FinRoot y el intervalo, ¿no? Entonces, si quieren encontrar todas las soluciones, tienen que saber dónde se encuentra cada solución. Y para eso está este dibujo, por ejemplo, ¿no? F es exponencial de valor absoluto de x, G es el otro lado. Aquí ve, P igual a plot de F de menos 2.4 hasta 2.4 de color rojo y de espesura 2, para que se vea un poquito más espeso, ¿no? Y Q va a ser el dibujo de G, también en el mismo intervalo de color verde, también de la misma espesura, y show es para que me muestre P más Q. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a abrir cuando hago P igual a plot de esto, guarda en P la información de ese dibujo, pero no lo dibuja. Si yo le digo show P más Q, va a dibujar P y va a dibujar Q en el mismo dibujo. Entonces vamos a tener las dos funciones aquí. Y hay muchas otras opciones, ¿no? Podemos poner texto, podemos poner justamente, en alguna parte G igual a tal cosa, F igual a tal cosa para diferenciar y para que quede un dibujo bien bonito que lo podemos colocar en la TEC, etc. ¿Sí? Y aquí, por ejemplo, vemos dónde están los puntos de intersección y más o menos de los intervalos donde vamos a tener las soluciones. Pueden ser un plot más específico de un intervalo para saber entre cuánto y cuánto está en la solución, y de ahí van a usar FinRoot en aquel intervalo y encontrar todas las soluciones, ¿no? Es un ejercicio solo para que se diviertan un poco con el plot y que se diviertan un poco con encontrando las soluciones, ¿no? Con el FinRoot. No es nada de, no se trata de derivar cuánto es creciente, cuánto es decreciente y analizar la función de una forma, porque la forma correcta de hacer sería eso, ¿no? Demostrar matemáticamente, tendrían que derivar, mostrar que aquí es creciente, que aquí es decreciente, en fin. No, no es eso, ¿no? Simplemente hacer con dibujos y tener una idea de dónde están las soluciones y eso ahí. ¿Okay? También podemos jugar con límites. A ver, ¿qué horas estamos? No veo la hora. ¿Qué horas son? ¿Tenemos tiempo? Sí, y 8. Sí. Tenemos tiempo. Como les dije,
esta clase es más fácil, ¿no? Porque no, el problema de la clase anterior era programación, y programación no es tan fácil, ¿no? O sea, quien ya programa es fácil, quien nunca programó, por ejemplo, es más complicado. Por eso se necesita un poco más de tiempo. Ahora, ahora, son funciones, ¿no? Límites, podemos hacer límites. Ese es el formato, ¿ya? La función y x igual a tal, el límite de esa función. Entonces, límite de seno de x sobre x ya me da 1. Infinito lo pueden escribir de dos formas. Pueden escribir infinity o pueden escribir dos letras o juntas, ¿no? Por ejemplo, yo creo, ¿no? ¿Cómo era la cosa? X igual más infinity. ¿Ve? Y funciona. Puedo decirle de 1 sobre x y funciona también, ¿ve? Y o puedo también de esa forma. Es divertido, ¿no? Divertido. En fin, pueden jugar con límites, calcular límites de esa forma. También se pueden calcular límites a derecha y a izquierda. Es solamente aumentar esta instrucción dir igual entre aspas más aspas menos para encontrar los límites a derecha e izquierda. ¿Ok? Entonces, cuando ve aquí me da respuesta más infinito, menos infinito. Aquí me dio infinito sin decirme si es más o si es menos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque puede ser más o puede ser menos, justamente por eso, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, logaritmo de x, ¿cierto? Ustedes saben cómo es la función. Vamos a dibujar la función. Función, ¿no? Ustedes saben que la función es voy para 0 y del lado izquierdo no existe en los reales, ¿cierto? Pero en los complejos sabemos que existe. Yo no sé exactamente cuál ejemplo, no me va a dar una respuesta. Logaritmo de menos 2, para Sage existen los logaritmos negativos. Por eso es que extrañamente aquí, cuando le pido el límite del logaritmo de x cuando x tiende a 0, me da infinito sin signo, porque puede se aproximar tanto de más infinito como de menos infinito o como algún infinito, ¿no? Correcto, ¿no? Si le pongo como usted hace, también hay varios infinitos, ¿no? Entonces, infinito así. ¿Ok? Y eso en relación a límites. Y miren, podemos hacer límites, ¿ve? Mi límite cuando y tiende a 0, donde tenemos aquí es una función de x y la respuesta me la da en función de x. O sea, hizo realmente y tiende a 0, dejando x variable allí. También es bien interesante eso sobre límites. Podemos derivar, ¿no? Derivar. Entonces, se puede derivar en varias variables, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a definir las variables x, y, z, definí f y esta expresión. Derivo f en relación a x una vez, o derivo y dos veces, o puedo derivar f en relación a x una vez y dos veces. O sea, puedo hacer derivadas parciales, ¿no? Claramente, la derivada del logaritmo de x en relación a x, 1 sobre x, y logaritmo de x en relación a y es 0. O sea, realmente puedo hacer derivadas parciales tranquilamente, y en una sola expresión, derivar varias veces en relación a varias variables, ¿no? Y lo que antes estaba mostrando también es que puedo escribir la expresión de Taylor de una función. Por ejemplo, coseno de x, punto Taylor en la variable x, este primero 0 es en torno del punto 0 y que me muestre hasta la potencia 9. ¿No? Entonces vemos aquí hasta la potencia 9. Como son las potencias pares que aparecen, ¿no? Puse también 1 sobre el coseno de x,
¿cierto? De 0 hasta la potencia 8. O como aquí abajo, que es más interesante, punto Taylor X en torno de 1 hasta la tercera potencia. Bueno, solo le puse hasta la tercera potencia para que para que entre en una línea, ¿no? Pero pueden colocar hasta más potencias para saber. Mira, aquí tenemos, ¿ves? X menos 1 veces X menos 1 al cuadrado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en torno del punto 1. Puedo hacer, entonces, la expansión de Taylor en relación en la variable X en torno del punto que yo quiera hasta la potencia que yo quiera. Y aquí lo que les había mostrado antes también sobre diferenciación. Aquí tenemos un ejercicio. Son cosas fáciles que me gustaría que intenten así en casa y después lo vemos, ¿no? Porque de nuevo, como siempre, el tiempo se me está acabando, pero creo que estamos alcanzando, digamos, el final de la tercera clase para que la cuarta sea más tranquila también, ¿no? Y creo que, y ya para mañana voy a ver una internet mejor, me voy a organizar. No sabía que la internet era tan mala. Es que yo viajé, llegué ayer por la noche, tarde, entonces hoy por la mañana recién prendí el internet y computador y me deparé con este pequeño problema. ¿Están escuchando ahora, cierto? Sí, ahora perfecto. Entonces, estos son cosas fáciles. Se recuerdan cómo se hace valor absoluto, abs de x menos 4, seno es sin, entonces calculen estos límites. Para f de x calculen la derivada. Verifiquen que el límite cuando x tiende a 4 de fx es 0. O sea, podríamos completar esta función como f de 4 igual a 0. Y por tanto f sería continua. Y demuestre que f definida de esa forma no es diferenciable en x igual a 4. Demostrar, no quiero que hagan las cuentas, ¿no? Quiero que me lo demuestren con SAGE, ¿no? O sea, voy a derivar f en tal punto, o voy a hacer tal límite para usar la definición, ¿no? Como harían en un curso normal de cálculo, ¿no? Quien ya hizo cálculo, esto aquí va a ser fácil, ¿no? Pero imagino que todo el mundo ya hizo, ¿no? Todo el mundo ya es. Entonces son cosas simples y justamente para ver cómo que podemos utilizar SAGE para nuestro día a día, ¿no? Para entender las cosas. Inclusive pueden hacer el plot de esto aquí para visualizar cómo está la función y todo eso. Perdón, esta es la solución, no quería mostrarles. Integración, también se puede integrar. ¿Cómo se integra, no? Definí aquí h igual a esta función que está aquí, h punto integral en la variable x me da la integral. O integral de h en la variable x también me da la integral, ¿no? Por ejemplo, y también si le pongo si además de hx coloco aquí el intervalo, me va a dar la integral en ese intervalo de integración, desde pi a 2pi, ¿no? Aquí tenemos más ejemplos, la misma cosa, ¿no? Esto aquí. Puedo integrar en función de otras variables, ¿no? Defino y como una variable, integrar seno de x en la variable y, me lo integra en función de la variable y, ¿no? Entonces, si quiero hacer una integral dupla, por ejemplo, ahí ya necesito hacer integral de tal cosa, de integral de tal cosa. O sea, una integral dentro de integral, ¿no? Creo que les voy a mostrar aquí. No les voy a mostrar aquí. Bueno, por ejemplo, una cosa también interesante, si defino x y n como variables, integro x potencia n en relación a x, el SAGE me da un error. ¿Por qué me da un error? Porque dependiendo del n, la integral es una cosa u otra. Pero si aquí, por ejemplo, ¿se acuerdan de asumo que n es mayor que 0, hago la integral de x a la potencia n de x, me da la expresión de la integral, ¿no? Eso es bien interesante, ¿no es cierto? Puedo pedirle para esto. Aquí es olvidar las asunciones, ¿no? Lo que asumí es olvidado. Entonces, el forget assumptions va todo junto, es una misma cosa prácticamente que va junto, ¿no? Entonces, aquí olvido y asumo otra cosa, n igual a menos 1, ¿no? Vean que aquí este igual no es de asignación, sino de comparación. Asumo que n es igual a menos 1, si integro me va a dar logaritmo de x, porque asumí que era n igual a menos 1. N no es menos 1, pero cuando voy a utilizarlo de forma algebraica, es como si fuese menos 1, entonces me lo integra correctamente. Pues consigo hacer también integrales infinitas, ¿mira? Integral de 1x sobre x cubo de x de 1 hasta el infinito, ¿cierto? Y me da
de nuevo, infinity o da la misma cosa. Oye, miren aquí que es I minúsculo, I mayúscula. Sage también entiende la misma cosa. Okay. Yo les había dicho en la primera clase que habían algunas excepciones en cuanto a mayúsculas y minúsculas, que mayúsculas y minúsculas son todas diferentes. Solo habían 4 excepciones, que eran las que les había dicho, N minúscula, N mayúscula, I minúscula, I mayúscula, true mayúscula, true minúscula, false mayúscula, false minúscula, pero yo no sabía y acabé de darme cuenta que para infinito también funciona. Infinito con I mayúscula o infinito con I minúscula. La misma cosa. En fin, y claro, si la integral es divergente, me responde también, me da un error. El error es más grande que esto, ¿no? Yo solo puse la partecita que nos interesa, que la integral es divergente. Como les dije, se puede hacer integral doble, ¿no? De esta forma. Aquí la integral de x veces y en la variable y de 1 hasta x y después la integral en relación a x, ¿no? O sea, claro, si queremos hacer una integral doble o triple en superficies, etcétera, etcétera, tenemos que modificar para que podamos hacerlo en Sage, ¿no? De esa forma. Podemos también calcular integrales numéricas, porque, por ejemplo, exponencial de 1 sobre x, Sage no sabe integrar, o sea, no tiene una integral específica. Entonces yo le pongo numerical integración numérica, entonces otra instrucción, exponencial de 1 sobre x de 1 hasta 2, y me da este resultado. ¿Qué significa este par? Esta primera parte es la integral, y esta segunda parte es el error cometido en esa integración, ¿no? Entonces, este e potencia menos 14 no significa e potencia menos 14, ¿no? Se recuerdan que esto aquí corresponde a, ¿cómo se llama? Ah, me olvidé. Científica, notación científica, ¿no? Es la notación científica. Es 2.2 veces 10 potencia menos 14. Un error bien, bien pequeño, ¿no? Entonces, los primeros 13 dígitos después de la parte decimal están correctos, ¿no? Inclusive, puedo hacer integración numérica de cosas conocidas como x, ¿no? La integración de x es x cuadrado sobre 2, de 1 hasta 2 va a ser 1.5. Y me responde 1.5, pero con una margen de error también, de cualquier forma. ¿Ok? O sea, y claro, para integración numérica, solo consigue hacerlo en una variable. No podemos hacer una integración de varias variables, ¿no? Porque está aproximando numéricamente, entonces solo va a poder utilizar una variable, no va a funcionar si colocan más de una variable. ¿Ok? Y también podemos resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué tan complicadas? Bueno, tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero las cosas que se pueden hacer, Sage va a saber hacer, ¿no? Defino x como una variable, defino y como una función, la función y de x, ¿cierto? Y le pido para resolver, entonces, resolver ecuaciones diferenciables, es de solve, y aquí la expresión, ¿cierto? Aquí significa y', o sea, derivada de y, más y menos 1 en la variable y, ¿no? Y me va a resolver la expresión. O, sí. Eso. Claro, quiero que me encuentre y en función de x. Y la respuesta va a ser una constante más exponencial de x veces exponencial de menos x, ¿no? Esa es la instrucción para ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, aquí es la misma cosa, solo que le puse aquí un comando ICS. ¿Qué significa ICS? Cuando, entonces, el primer argumento es la ecuación diferencial. El segundo argumento es, claro, la variable que vamos a resolver, ¿no? Que está en la ecuación diferencial, en función de x. Necesitamos hacer esta instrucción antes. Y si queremos un tercer argumento, ICS, es las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales significa, este es el valor de x y este es el valor de y. Pero puedo colocar, vean aquí, más condiciones iniciales. Es el valor de x, el valor de y el valor de la derivada primera de y, siempre en esta variable x, ¿no? O sea, por ejemplo, esta última es y de 0 igual a 1 y y' de 0 igual a 2 y me lo resuelve, ¿no? La ecuación diferencial.
¿cierto? Entonces, claro, alguien había preguntado sobre solución de ecuaciones, qué tan complicadas podemos hacerlas, tan complicadas cuanto sabemos que se pueden resolver, ¿cierto? Y de la misma forma para ecuaciones diferenciales, porque es claro que si hay alguna función o ecuación diferencial que sabemos que no existe una solución algebraica, Sage no nos va a dar la solución milagrosamente, ¿cierto? Y aquí, de nuevo, un ejercicio, un segundo ejercicio que, bueno, simples, de nuevo, solo para practicar estas ideas, ¿cierto? Esta integral doble, perdón, de x sobre y a la cuarta de 0 a y, y después, perdón, esto de 0 a y en x, ¿no? Porque de x está aquí primero, entonces esto en relación a x, y después todo esto en relación a y. Es una integral de integral que se puede hacer, o hacen una integral primero, la otra después, como gusten. Y resolver esta ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esto menos esto más esto igual a x. Pero recuerden, aquí es derivada segunda, entonces van a utilizar div y x2, ¿no? Porque aquí div y x es derivada primera. Si quiero derivada segunda, tengo que colocar una coma y un 2, ¿se acuerdan? Entonces, esto aquí, y como van a escribir primero y como función de x, entonces esta expresión va a estar correcta. Y recuerden que este igual es de comparación, entonces tiene que ser igual a x, o colocar todo del mismo lado también, ¿no? Y colocar esta condición inicial, y de 0 igual a 1 y derivada primera de 0 igual a menos. Son fáciles también, estos dos ejercicios que estoy dejando. Primero, a la primera es más complicada porque realmente hay que divertirse con el dibujo y con los intervalos donde vamos a analizar para saber dónde están todas las soluciones. Y este de aquí, bueno, ya es más fácil, es solo ir aplicando la teoría que está aquí, solo para fijar y recordar las ideas, ¿no? La próxima página es la solución y acabamos justo en la hora. Esta ola vez fue mucho más fácil porque eran cosas, son solo instrucciones, ¿cierto? El problema es que son tantas instrucciones, es difícil de recordarlas. Entonces, es bueno que intenten hacer los ejercicios. Ustedes ya tienen el PDF para buscar cuál es la instrucción y colocarla en práctica y ver que si funciona, si no funciona. ¿Ok? Entonces sería eso. Y bueno, disculpen por el inconveniente de internet. Ya mañana lo voy a arreglar para que... Creo que si no consigo una internet buena, voy a utilizar el internet de mi celular nomás. Está funcionando. Muchas gracias y disculpen todos.